Y el teatro es un acto, y las artes en general son actos de resistencia, pero son generalmente minoritarias. Son minoritarios. Lo mayoritario es el arte del espectáculo, lo que tiene la difusión, lo que manejan grandes compañías, eso es lo mayoritario y lo que más ve la gente, ¿no? Entonces el arte de resistencia es aquel que tiene, ¿no es cierto?, una mirada, no me gusta la palabra tanto crítica, sino que yo veo mi entorno, veo lo que sucede en mi planeta, veo lo que sucede conmigo y no lo veo como me lo cuenta la tele. Por lo tanto, necesito manifestarlo desde otro lugar. De hecho, el arte es el único lugar de nuestras emociones, porque nuestras emociones son mudas. Yo empecé a hacer teatro y ahí me voy hacia atrás, porque yo me fui exiliado, más que exiliado me fui refugiado político porque era del MIR, y estaba en el Frente Estudiante Revolucionario, y empezaron a llevarse a mis compañeros, me hicieron partir en el fondo, muy joven, como refugiado, una carta así, que llegué esta carta era sagrada, porque ahí me la habían dado a Naciones Unidas en Santiago de la CEPAL. Entonces yo llegaba al aeropuerto y pasaba la carta y todo ese y te hacían todo el papeleo como refugiado, que diferentes asilados de gente que entraba a la embajada y pedía asilo. Refugiado, uno llegaba, no como llegaba y pedía refugio, etc. Y ahí estudié sociología y todo lo demás, pero al estudiar sociología de la cultura me di cuenta de que tenía más interés en hacer cultura que estudiarla. Y las primeras obras mías ya tenían que ver con los detenidos desaparecidos, con la tortura, con todo lo que nos está sucediendo. Cuando ya se empezó a volver, volví el año 83, comienzo del 83, a presentar una obra que había escrito, que es una trilogía, que es Historias de un galpón abandonado, que cuenta nuestro país, que en la época abandonado en este galpón, y donde había un ropero gigante en este gran espacio, y dentro de ese ropero gigante vivía la junta militar, y pasaba la mujer con el carro de la guagua buscando al marido detenido desaparecido. Era como todo el horror que vivíamos. Después vino Cinema Utopia. Chile en los años 40, los espectadores viendo una película del futuro. Y en esa película del futuro, que en realidad es teatro de forma cinematográfica, veían lo que estaba sucediendo en ese momento, el exilio, las desapariciones, etc. Y después en esa trilogía, la tercera, todo esto durante la dictadura, fue 9-9 La Morgue, que era ya nuestro país vuelto una morgue. Es decir, la escenografía era una morgue, el director de la morgue obviamente era Pinochet, la gente venía a buscarlo a su gente desaparecida, y tenía también toda una cosa poética, porque cuando le hacían la autopsia, siempre encontraban unos peces rojos, y el asistente guardaba estos pececitos rojos en unos bócalos, etc. Y encontramos un galpón gigante en la calle San Martín, en Santiago. La calle San Martín en esa época era la calle de la prostitución, pero además en la esquina estaba el cuartel general de investigaciones con su calabozo, estaba la cárcel pública donde estaban los presos. Ahí en el medio encontramos esto que era de la empresa de transporte, lo de los jubilados de la empresa de transporte colectivo del Estado. Los jubilados de la empresa de transporte colectivo del Estado podían tener un local porque eran jubilados. Ellos tenían este enorme galpón de Pino Oregón, que era muy histórico, era del 1890, y ahí los grandes líderes sindicales de la época, Luis Emilio Recabarren, Cordero Obrer, Allende, Pedro Aguirre Cerda, todos habían hablado en su escenario. Se funda el Trolley, que es el Trolley en homenaje a ellos porque eran los ex conductores de Trolley. Y este espacio dura durante 4 o 5 años, y este espacio se forma un centro de resistencia cultural. Llega gente de danza, de videoarte, y se forma un gran centro de resistencia cultural clandestino. ¿Por qué clandestino? Porque si pedíamos permiso no iban a decir que no. Y este espacio se empieza a financiar con fiestas que van de toque queda a toque queda, y en estas fiestas, donde se permite la inclusión, la diversidad sexual, todo, eran interrumpidas todo el rato
por grupos musicales, por acciones de arte o por clips de las obras que íbamos a realizar allá. En el elenco de la compañía estaba Alfredo Castro, Rodrigo Pérez, mucha de la gente que hoy son conocidas, porque ese lugar no fue solamente un lugar de resistencia a la dictadura, sino lo que esencialmente, además de eso, fue que fue un lugar que se renovaron los lenguajes artísticos. Pero ¿por qué es tan fundamental que se renueven los lenguajes artísticos? Porque si yo quiero hablar del amor, de la tiranía, y ya hablo de la misma forma como se ha hablado antes, no se vuelve a percibir. Entonces el arte lo que hace es que no es que pones temas nuevos, sino que los vuelve a mostrar de otro lugar. En esa época yo escribí un manifiesto para el teatro autónomo, autónomos porque nada nos dieron ni nada les debemos, autónomos porque nos autosustentamos y nos autoconducimos, que era el estado en que uno estaba, o sea, no era porque no éramos de partido político ni nada. Y dentro de ese manifiesto era una objetividad no hablar como ellos hablan, ni representar como ellos representan. Y entonces el desafío era, sí, yo sé que tengo que hablar contra la dictadura, pero ¿cómo? Y ese es siempre el dilema de la creación. ¿Cómo? Y ahí es donde alguien se queda bloqueado al escribir o al hacer algo, porque es el cómo lo que va a dar la forma de lo que yo transmito, ¿no? El teatro también tiene un lenguaje, pero realmente la enseñanza artística era ya con el lenguaje construido, como que uno estudiaba Stanislavski, pero ya construido el gesto de creación, o Brecht, etc. Pero estudiaba poco el alfabeto de ese lenguaje. En ese estudio de empezar, que ha sido, ¿no es cierto?, a ver cuál es la base de este quehacer, que finalmente termina siendo la base de toda la área artística, es el espacio. Entonces la primera pregunta es, ok, bien, el espacio, pero dentro del espacio, ¿qué figura geométrica de ese espacio? Vivimos en la era rectangular. El rectángulo es la base, no del arte, sino la base de nuestro hábitat. Entonces ustedes verán que están en una pieza rectangular, rodeado de cuadros rectangulares, con parlantes rectangulares, con mesa rectangular, con una pantalla rectangular, y se sacan su billetera, va a encontrar el carnet de identidad rectangular, el carnet de manejar, la tarjeta rectangular. ¿Y dónde está escribiendo usted? En un cuaderno rectangular. ¿Y dónde están sentados? En una silla rectangular. ¿Y dónde se acuesta? En una cama rectangular y como en una mesa rectangular como esta, que tenemos dos mesitas rectangulares. Si estamos en la era rectangular, el arte que refleja el mundo en que estamos, ¿qué es lo que usa como formato? Otro rectángulo. Porque sabe que ustedes pueden percibir lo que yo hago en ese rectángulo. Porque ya tienen la narrativa visual, se llama rectangular. Antes este espacio era uno solo, tenía un tiempo, tenía que abrir y cerrar cortinas. Hoy yo estoy aquí, el espacio, porque el espacio en sí es infinito. Es infinito, no tiene ideología, no tiene modelo. Por lo tanto, nadie le puede decir a uno cómo ser. Y ahí es donde nosotros tenemos la autonomía. Entonces podemos transmitir desde el mismo rectángulo que transmite la ficción, pero con nuestra visión. Saco de contexto las cosas y las rearmo y creo, compongo. Entonces esa es la base de la creación, componer. Y hay estilos que ya están predeterminados. Yo puedo componer con estilos que existen de antes, o puedo tener autorías, componer desde mi mismo estilo. Y la dramaturgia del espacio, en cierta manera, es una teoría y una metodología para enseñar a componer, como para decir una cosa tan simple de que las diagonales son los puntos de tensión. Si alguien está en una diagonal y yo estoy aquí,
genero tensión. Las horizontales son estabilidad. Entonces, si estoy haciendo una obra y quiero tensión porque entre el malo, obviamente que si camina en diagonal va a tener más peso que si camina en horizontal. Entonces, se va buscando el alfabeto de este espacio y cómo la geometría narra, y los tiempos, etc. Por ejemplo, un cuerpo solo puede componer de dos maneras, infinitas. Es orgánico, como tú te estás componiendo orgánico, o gráfico, y nada más.